Bien, vamos a saludar a esta hora a Daniel Arroyo, al ministro de Desarrollo Social. Está en La Nación Más. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y un gran gusto. Gracias, igualmente. A ver, 7 meses de cuarentena, ya 10 meses de gobierno y una situación social que cada vez que hablamos la repasamos como en crecimiento y dramática. ¿Se estabilizó un poco en estos últimos días, en este último mes o no? Sí, está estabilizada. La situación social es crítica y estable, las dos cosas. 11 millones de personas reciben asistencia alimentaria. Sube un poco o baja un poco la cantidad de gente en los comedores, depende cuántas changas hay de construcción y textil. Eso depende mucho de cada lugar. Rosario y Córdoba, que habían mejorado y que había más apertura económica, ahora volvieron para atrás y eso hace que se complique la situación en esos lugares. En el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires hay un poco más de actividad económica. Diría que en un contexto difícil estamos cubriendo y tenemos dos problemas serios. Uno es el tema de la calidad nutricional, o sea, mucho leche, muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carne, fruta y verdura. Hay un problema de calidad nutricional. Y segundo es que debemos reconstruir por el lado del trabajo. Nosotros vemos en 5 sectores productivos la reconstrucción por el trabajo. Estamos apostando a generar 300.000 puestos de trabajo, mano de obra intensivo, de acá al mes de febrero. Daniel, a ver, el caso Guernica fue un caso, o es todavía, un caso testigo de lo que es el drama habitacional de mucha gente, ¿no? Aparecieron otras cuestiones, aparecieron los vivos que están haciendo negocios, los vivos que están haciendo política, pero hay de fondo una cuestión habitacional importante y grave, ¿no? Hay una situación judicial por resolverse también. Ahora, desde el Ministerio de Desarrollo hay también una parte del Ministerio abocada a este tema, sobre Guernica. ¿Qué solución van a encontrar o tienen pensada? En Guernica se constituyó una mesa de diálogo. Ya casi el 80% de las familias han definido, han acordado una tarea que es o el mejoramiento habitacional o la vuelta a su lugar. Sigue dialogando el gobierno de la provincia con un grupo todavía que queda en la toma, pero la verdad que yo apuesto a la mesa de diálogo. En la mesa de diálogo primero hicieron un censo, más de 1.900 familias, se fue rearmando. Una parte vive en Presidente Perón, que es Guernica, otra parte en otros municipios del conurbano. Una parte muy importante realmente ha sido ayudada para mejorar el lugar de su vivienda original y se sigue conversando con la gente que queda. Más allá de eso, nosotros tenemos la tarea de urbanizar 400 barrios por año. En Argentina hay 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos sin agua, hacinados, sin servicios básicos. Nosotros, es un área que le traspasaron a nuestro ministerio hace 2 semanas. Nosotros estamos apuntando a urbanizar 400 barrios por año, que además de ser el derecho al hábitat, además de abrir calle, de piso de material, de arreglar la cocina y el baño, de la piecita detrás, además del espacio público, es un gran plan de trabajo. La salida es el trabajo, la urbanización combina derecho a la vivienda, al hábitat y también trabajo, un gran plan de empleo. 400 barrios por año, ¿cuántas familias son aproximadamente? Nosotros tenemos 4 millones de personas en total. Apuntamos, es un proceso de 10 años, urbanizar 4.000 barrios. Sí. Son aproximadamente a 400.000 por año. Eso es muy relativo porque hay barrios muy grandes, hay barrios más chicos, hay barrios que están semi-urbanizados, hay barrios que no se pueden urbanizar porque están sobre lugares inundables, entonces hay que hacer un cambio importante ahí. Hay distintas condiciones técnicas, pero diría básicamente que tenemos que urbanizar de a 400 barrios por año. Es una política de 10 años. Esto es una ley que se votó en el 2018, yo era diputado de la oposición, voté a favor, todos los diputados, todos los senadores votamos a favor, hay que llevarla adelante, nos toca a nosotros y al gobierno que siga y al que siga hay que hacerlo, hay que urbanizar los 4.000 barrios. Ahora, lo que yo digo es esto, si se puede pensar en hacerlo en plena crisis económica, con el país como está, ¿por qué no se pudo hacer hace 15 años esto? 10 años. Bueno, es una de las deudas de la democracia. La democracia argentina tiene varias deudas. Pero es de la democracia, pero igualmente, Daniel, es de la democracia porque es genérico. Echarle la culpa a la democracia es genérico. ¿Es de la democracia o es de los que gobernaron y tuvieron la decisión de llevar el rumbo del país adelante?
No, está claro que no se ha hecho, no solo que no se hizo, sino que se agravó el problema. Ha habido más gente que vive en villas, barrios, asentamientos que hace 15 o 20 años, con lo cual está claro que la política no ha dado una respuesta. Nuestra tarea es darla. Lo primero fue tener una ley. La ley generó un registro, el registro dio 4.400 barrios, 4 millones de personas. Está clara las condiciones, hay lugares, como digo, técnicamente que se pueden urbanizar y otros que no, por razones básicamente de titularidad de la tierra, de condiciones de inundabilidad, pero en función de eso hay que hacerlo. Hay cosas que tenemos que sacar de la competencia electoral y hacerlas. Urbanizar los 400.000 barrios, lograr que todos los chicos estén en sala de 3, 4 y 5 años. Una segunda tarea de nuestro ministerio es construir 800 jardines. Todos los chicos tienen que estar en sala de 3, 4 y 5 años. Hay 56% de pobreza en los menores de 14 años. La forma de reducirla es que todos vayan al jardín y achicar la desigualdad. Y lograr también un tema clave, y es el tema de mejorar la calidad alimentaria, son los 3 objetivos que exceden, que hay que sacarlo de la competencia electoral y tienen que ser política de Estado. ¿Cómo estás, Daniel? Una consulta. Tardes. A ver, ¿el IFE llegó para quedarse o hay que pensar en un futuro, en el corto plazo, sin ingreso familiar de emergencia? Se terminó de pagar el IFE 3 en los últimos días de septiembre, llega a casi 9 millones de familias. El IFE es ingreso familiar de emergencia, no está definido aún, no está definido cómo se sigue. Está claro que el IFE viene a cubrir una parte importante. El IFE es para los monotributistas de categoría más baja y para el sector informal de la economía. Marca el nivel de informalidad. Marca la decisión del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos y también el nivel de informalidad. En ese contexto, claramente, no está definido aún cómo se sigue con el IFE, pero sí está claro que el gobierno va a acompañar una parte importante de gente que se quedó sin ingreso, que es el que se quedó sin trabajo, el que se le desacomodaron las changas y el jardinero que tenía 10 casas y pasó a tener 5, la empleada doméstica que perdió un número de horas y le cuesta mucho, y los jóvenes que están tratando de entrar y todavía no entran al mercado laboral. A esos, que son entre 3 y 4 millones de personas, tenemos que encarar una política. Nosotros encaramos el plan Potenciar Trabajo para que tengan un ingreso de base y trabajen o se capaciten en oficios o completen la escuela secundaria. Ahora, Daniel, imagino que eso es en un escenario post-cuarentena que todavía por lo menos no perfilamos el horizonte de cuándo puede ser. Digo, mientras dure la pandemia, hay que pensar en un IFE de larga vida que pueda extenderse, pueda haber un cuarto capítulo, porque como vos decís, todavía no está confirmado. Eso no está definido aún. Lo de pandemia y pospandemia va y viene en Argentina. Hoy, por ejemplo, hay más actividades abiertas en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires que en otros lugares del interior, y era al revés hasta hace poco tiempo. Con lo cual es muy dependiente esto de cada realidad, de cada lugar de territorio argentino. Pero claramente la Argentina sale con 3 políticas. El trabajo, y esto es en la construcción, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado y el reciclado. En esos 5 sectores va a haber trabajo, mano de obra intensivo, un ingreso de base, que es esto que yo digo, para sostener el ingreso de mucha de la gente que se queda sin ingreso, y la urbanización de los 4.000 barrios. Ahí está la salida, la reconstrucción por el lado de trabajo. El presupuesto del año que viene, este presupuesto de este año, para mí fue nuestro ministerio 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. El presupuesto del año que viene, que está para votarlo al Congreso, es 50 y 50. Nosotros ya ponemos mucho el eje en el trabajo como salida. Daniel, hoy hablaba esta mañana con Chiche Dualde, hablando del trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Desarrollo, y ella a modo de crítica decía, el Ministerio de Desarrollo se lo entregaron a las organizaciones sociales. Y esto, digamos, dificulta 2 tareas. Una, la de las organizaciones sociales, que desnaturalizaron su trabajo porque ahora se cruzaron del otro lado del mostrador y son funcionarios. Y por otro lado, la de las personas que queremos ayudar y colaborar porque no hay espacio para poder hacerlo. Eso claramente no es así. Hay una forma práctica de ver si funciona o no un ministerio, en la ejecución presupuestaria. A mí me tocó evaluar muchos ministerios de desarrollo social de América Latina, recorrí varios países y siempre veía la ejecución presupuestaria. Nosotros ejecutamos el 140% del presupuesto al 31 de julio. Tenemos un presupuesto para todo el año, 140 lo ejecutamos ahí. No hay manera si no tiramos todos para el mismo lado. Cuando se plantea un ministerio loteado o que está dividido, eso no es así. La única manera de ejecutar es que todos tiren para el mismo lado. Y nosotros ejecutamos el 140% del presupuesto en los primeros 7 meses. Yo siempre, y he trabajado en varios países de América Latina,
siempre para ver si algo funcionaba o no, veía ejecución presupuestaria. Hemos tenido un nivel de ejecución presupuestaria muy alto, lo que marca que hay política social. Un ejemplo simple, el año pasado eran 28.000 millones de pesos toda la asistencia alimentaria, todo el año. En los primeros 9 meses de este año fueron 84.000 millones de pesos. La única forma que funcione en el Estado la ejecución es que todo un ministerio tiene para el mismo lado, es que todos están consustanciados con lo mismo. Ver. Y la verdad que dentro del ministerio es así. Pero el hecho de que se gaste, de que efectivamente se ejecute, tampoco garantiza que se ejecute bien o se gaste bien. No quiero decir que no se esté haciendo. No, eso está claro y por eso hay que hacer un seguimiento. Pero lo primero es ejecutar. Una vez que se ejecuta, hay que ver que se ejecute bien. Por ejemplo, en el tema alimentario hay una ejecución muy importante. Ahora estamos empeorando con el tema de leche, carne, fruta y verdura. Hay que avanzar. Ahora, no hay manera si no se ejecuta. Nosotros hemos ejecutado, cubrimos 11 millones de personas. Ahora, antes de la pandemia, con la tarjeta alimentaria, 67% de las compras eran leche, carne, fruta y verdura, hoy es menos del 50%. Cuando hablamos del tema de trabajo, estamos ejecutando, estamos poniendo en marcha el plan Potenciar Trabajo. Ya hemos generado en estos 2 meses cerca de 45.000 puestos de trabajo. Bueno, hay que ver cómo se sostienen, de qué manera, hay que hacer un seguimiento de los ingresos de la familia para ver qué tan bien o mal funciona. Lo mismo que el tema de urbanización. Hoy estuvimos a la mañana reorganizando todo el esquema de los barrios para urbanizar. Vamos a ejecutar, hay que sostenerlo, analizarlo en el tiempo. Ahora, el hecho de ejecutar quiere decir que hay toda una línea de trabajo muy consustanciada y realmente se ha podido hacer. Daniel, Santiago Cafiero dijo esta mañana que los que marcharon ayer al obelisco, los que se manifestaron no son el pueblo. ¿Pensás igual? Yo pienso igual, claramente, este gabinete está claro que en la Argentina hay distintas miradas, diversidades, distintas posturas y todos tienen derecho a expresar su mirada y su punto de vista. Sí, lo que está claro también es que hay circulación comunitaria, que hay que ser muy cuidadoso con el tema de las marchas, las movilizaciones. Realmente hay circulación comunitaria, tenemos una cantidad de casos realmente muy significativa. Yo lo viví muy fuerte en los barrios vulnerables, en los barrios más pobres, y digamos un barrio no había ningún caso. A la semana siguiente había 2, a la semana siguiente había 160. Crece mucho, hay circulación comunitaria, hay que ser muy respetuosos, todos tienen derecho a expresarse claramente y a plantear sus miradas respecto del gobierno, pero es un tiempo para no promover marchas, movilizaciones, amuchamientos. Ahora, en ese contexto se espera una marcha para el 17 de octubre por el Día de la Lealtad. ¿Cómo lo ves? Ahí hay un componente fuerte de lo virtual, está claro que para nosotros el 17 de octubre es sustantivo, se ha planteado un esquema de mucha virtualidad en un contexto donde hay pandemia. Pero va a haber presencialidad también en la marcha o en la movilización, porque están convocando sobre todo sectores sindicales también. En ese sentido, digo, no hay una doble vara en el gobierno, y no va como crítica, digo, pero no hay una doble vara quizás de cómo se ven las marchas que promueve la oposición o que se promueven quizás genuinamente y apoya a oposición, y la que, por ejemplo, hubo ayer en Olivos frente a la puerta de Alberto Fernández. No, realmente nunca una doble vara. De hecho, hay movilizaciones muchas veces frente al ministerio y siempre planteo lo mismo. Tengamos mucho cuidado, hay circulación comunitaria. Estamos en una cantidad de casos importantes, aún en el AMBA, donde no están creciendo los casos, pero sigue siendo muy alto. Es un tiempo para ser muy cuidadosos. Es impactante, yo lo he vivido en los barrios populares, es impactante como uno ve cuando se dispara la cantidad de casos, es muy difícil de sostener, está pasando en algunos lugares del interior del país. No se trata de doble vara, sino de cuidarnos. Verdaderamente hay circulación comunitaria, verdaderamente es muy complejo la situación, no es tiempo para generar movilizaciones, me parece a mí. Daniel, podemos estar de acuerdo en lo de la circulación y el riesgo de las manifestaciones, pero permitime que vuelva con esto, que te preguntó Bernardo recién, porque para mí no es un dato menor, Que el jefe de gabinete haya dicho que no estaba el pueblo en una manifestación que fue multitudinaria, para mí es agraviante para quienes fueron, porque muchos se sienten pueblo, ¿por qué no? Porque son de la oposición. Entonces yo pregunto, si no son pueblo, ¿qué eran? ¿O los del pueblo son los que van a ir nada más que el 17 de octubre? Te lo pregunto sinceramente. ¿Dónde los ubicás? No, yo entiendo que ese no fue el espíritu con lo que lo planteó el jefe de gabinete.
nadie puede arrogarse, decir yo soy el pueblo, o todo el pueblo, o toda la gente, o lo que fuera. Todos somos pueblo, todos somos gente, todos tenemos derecho a manifestarnos, más rico, más pobre, vive en un lugar, en otro, todo. La democracia consiste básicamente en que cada uno exprese su opinión, tenga posibilidad. La Argentina, la historia argentina es rica en términos de incluir nuevos derechos y reclamos, y todos tienen derecho a hacerlo. No es lo mismo en pandemia que en no pandemia en términos de... No, está bien, pero me estoy refiriendo a la calificación. O a la descalificación, en este caso. Pero no, digo, entiendo que no fue con ese espíritu, sino diciendo que nadie representa la totalidad en Argentina. Hay distintas miradas. Pero eso está clarísimo. Y en ese contexto todos tenemos que ser muy respetuosos, todos tenemos que tomar nota. Yo cada vez que hay una movilización de lo que fuera, digo, tomo nota, digo, a ver qué está planteando, qué dicen, tendrán razón, no, me parece, no me parece. Todos tenemos que tomar nota. Sí, de vuelta, insistiría con el tema de andar por la calle en este momento, eso sí es complicado. Es complicado. Muy bien, Daniel Arroyo, gracias como siempre.